El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Tecnología automática 0502, los especialistas en cajas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Ciudadanos, bienvenidos a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Bienvenidos a La Pionera, su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, nuestro trabajo llega a ustedes gracias a las gestiones de Jaime Nestares en la gerencia general de la estación, Wilixar Calla en la gerencia de producción, Carlos Lara en la producción de Y Así Nos Va. Tenemos por acá también a Víctor Mejías en los controles y Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández, acompañándoles un ratico hasta las 5 de la tarde. Saludamos a la gente que sintoniza a través de www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. Pueden vernos, de hecho, también a través de nuestra cuenta en Periscope. @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope. Gracias también a quienes se pegan todos los días a esta transmisión, gracias a la retransmisión de BPI, Venezolanos por la Información, y quienes en diferido sintonizan también nuestro programa en el canal de YouTube de nuestra casa Radio Caracas Radio. Si usted quiere ingresar a dicho canal y suscribirse, que es lo más recomendable para que no se pierda ninguno de los programas de la estación, bueno, usted busca RCR o Radio Caracas Radio en el buscador de YouTube y allí rapidito nos consigue. Bien, la noticia del día es de afuera, desde fuera de nuestro país, y su involucramiento con lo nacional, de afuera hacia adentro. A ver, desde la mañana del día de hoy se ha conocido un video en el que los ex y ahora nuevamente conversos guerrilleros, Iván Márquez y Jesús Santrich, acompañados de otros guerrilleros, le declaraban a Colombia, a Venezuela y al mundo que para ellos se acababa la tregua, para ellos se acababa el pacto al que habían llegado con la administración de Juan Manuel Santos, presidente colombiano anterior o antecesor de Iván Duque, y que se iban nuevamente a la guerrilla. Jesús Santrich e Iván Márquez son integrantes históricos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de la FARC. Y el día de hoy, en un video grabado en exteriores, le anunciaban pues entonces al mundo que para ellos se acabó la tregua con el gobierno colombiano. Se acabaron los pactos de La Habana, se acabaron los acuerdos de justicia transicional, se acabó la tentativa de incorporación de la guerrilla a la vida política institucional de Colombia, se acababa para ellos también la participación, por ende, en el Congreso colombiano, y se acababa para ellos, como es de esperarse, según lo que uno puede calcular, la intención de ir a por la conquista de la presidencia de la República de Colombia en las próximas elecciones. Reacciones, muchas reacciones, vamos a calibrarlas una por una. Por ejemplo, la primera, del propio grupo de la FARC, que tiene representación parlamentaria, porque los acuerdos de La Habana
incluso ustedes lo saben muy bien, le garantizaron y sobre representaron a la FARC en unas bancadas del Congreso del Parlamento colombiano, incluso por encima de la votación que pudiesen obtener en elecciones, y de hecho así fue, porque la votación en recientes elecciones de ese partido o de esa organización criminal reconvertida en partido político fue verdaderamente triste. Pero aún así tenían sus diputados, ¿no? Y como eso es así, ya han salido entonces, creo que salió el jefe de la bancada parlamentaria a dar unas declaraciones donde ellos se desmarcaban de Iván Márquez y de Jesús Santrich, donde supuestamente, bueno, están excluidos aquellos dos del grupo parlamentario que tiene la FARC. Otra reacción, bueno, la del propio comisionado de paz, es decir, uno de los principales protagonistas que tuvo este proceso, y declaraba el comisionado de paz, el señor Miguel Ceballos, desde los Estados Unidos. Entiendo que desde la Embajada de Colombia en los Estados Unidos, en Washington específicamente, y decía, fíjense ustedes cómo es el mundo de chiquito, que tienen todas las presunciones, han dado con un gran hallazgo, de que el apoyo que tiene este grupo, ahora disidente de la FARC, es irrestricto, al parecer, de parte del gobierno de usurpación de Nicolás Maduro. De hecho, va más allá el señor Miguel Ceballos, alto comisionado de la paz en Colombia, porque llega a decir que van a abrir una investigación porque tienen presunciones de que el video, que ustedes los consiguen fácilmente en redes sociales, hay versiones más largas, versiones más cortas, pero en Twitter está rodando muchísimo, de que este video grabado en exteriores, este video habría sido filmado en territorio venezolano, es decir, esa porosa frontera colombo-venezolana, y que por supuesto esto lleva a pensar de que la complicidad de Maduro con este grupo es aún mayor de la que ya conocemos. De hecho, la sospecha la sustenta el señor Ceballos en el hecho de que parece, yo desconozco, ¿no?, de todos los protagonistas más allá de Márquez y de Santrich que estaban en ese video, parece que hay gente del ELN. Y como ustedes saben, no es novedad hablar del ELN y hablar de Colombia y Venezuela. El ELN ha sido denunciado por el propio Américo de Gracia y por otros diputados de haber penetrado con asiduidad el territorio nacional venezolano. ¿Y por qué lo ha penetrado? Bueno, por la connivencia, por la complicidad del chavismo con estos grupos. O sea, el ELN, negar que está en territorio venezolano es negar la existencia del sol o negar la existencia de la luna o de que el mundo es redondo. Entonces, de allí arrancan las sospechas de el gobierno colombiano y del señor, en este caso, Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz. La gran respuesta, esta fue la primera respuesta de la institucionalidad, por así decirlo, colombiana. Pero la gran respuesta la da Iván Duque, presidente de la República de Colombia, que ya le ha puesto precio a la captura de los componentes de la banda, y así los ha catalogado, de Iván Márquez. Creo que están ofreciendo 300.000 millones de pesos. Habrá que sacar la cuenta en dólares a ver si rinde o no rinde la recompensa y ver si esto incentiva a que delaten y den con el paradero de estos elementos. El propio Juan Manuel Santos ya ha dicho que esto no puede detener el proceso de paz y que, bueno, estos son casos aislados. Pero qué poco duró la ficción democrática en Colombia. Qué gelatinoso es el hecho de la mediación que ejercieron los representantes y no solo los representantes, sino el propio Juan Manuel Santos en un proceso que supuestamente iba a garantizar la paz en Colombia y la incorporación normal de estos sujetos a la vida política colombiana. Y esto podría ser un tema que uno pudiese sencillamente obviar y uno decir, bueno, Colombia es Colombia y allá los colombianos con sus problemas, como dicen muchas personas, por cierto, de Venezuela. Bueno, Venezuela es Venezuela, qué triste la situación de Venezuela, pero allá los venezolanos con sus problemas. El asunto acá es que el problema colombiano está intrínsecamente ligado al problema venezolano. Y yo no les quiero ni contar lo que se puede esperar de ahora en adelante con lo porosa que es la frontera colombo-venezolana. Yo leí a alguien en Twitter que daba en el clavo, decía, no, es que aquí ni Márquez ni Santrich están volviendo para arengar con las banderas revolucionarias y el cuento de la revolución popular y la toma del poder para desalojar a las oligarquías, por ejemplo, en el caso colombiano, donde aún se puede hablar de eso, sí, ahí cabe ese discurso todavía, de los
pequeños grupúsculos que se apropian del poder y tal. Bueno, eso puede caber por el tema de los apellidos en Colombia, independientemente de que uno esté a favor o en contra de eso. Pero ni siquiera es que están incorporándose nuevamente a la actividad política o a la actividad, en este caso, subversiva para eso. No, simplemente sacaron un cálculo de costo-beneficio. Márquez y Santrich y sus secuaces dijeron, mira, no nos conviene eso de estar metiéndonos a políticos cuando el negocio de la droga, el negocio de la cocaína, que tiene su proceso matriz muy claramente determinado en las selvas colombo-venezolanas, nos rinde más que meternos a políticos. Independientemente que la política en Colombia pueda tener caminos para el soborno, caminos para la extorsión y todo lo demás, no es negocio, pues. Y esto es un cálculo básico de costo-beneficio que han sacado estos sujetos y es muy evidente que eso es así. Y además aprovechan el hecho de que la confrontación entre Duque y Maduro está vivita y bueno, ellos van a apalancar y a su vez se van a apalancar en Maduro para servir como especie de agente subversor, de agente de desarreglo en el territorio. Eso es así. Ahora uno verá y uno lo que tiene que esperar a ver qué va a hacer los Estados Unidos con este tema. Yo creo que quedan muy mal. Aquí hay que sacar el análisis del día después. Y el análisis del día después es el análisis de los pactos de La Habana. Queda muy mal, por ejemplo, Noruega. Para quienes no lo saben, Noruega, la misma Noruega y más o menos las mismas instituciones noruegas, porque sería tonto hablar del ciudadano promedio de Noruega, vamos a hablar de instituciones. Por ejemplo, ONGs, por ejemplo, think tanks, por ejemplo, este tipo de cosas. Muy vinculadas las instituciones que condujeron el proceso de paz colombiano, las mismas que están promoviendo las negociaciones entre Nicolás Maduro y los partidarios de Juan Guaidó. Bueno, allí tienen los resultados. Eso había sido vendido al mundo como una vitrina de oportunidad para la negociación, para la paz, para el remediar los procesos de guerrilla a través de vías pacíficas. Ahí lo tienen. No hay que ser muy inteligente ni muy especialista en las revoluciones latinoamericanas, en el caso de la guerrilla colombiana, que ya se ha convertido en algo que ya escapa de, como les digo, de lo político y que es netamente una empresa criminal para el tráfico de drogas con la connivencia, y aquí está lo peligroso, de agentes venezolanos en medio de lo que significa esa gran parafernalia que se montó con las negociaciones de La Habana con la anuencia noruega. A tal punto que Juan Manuel Santos terminó con un premio Nobel de la Paz bajo la manga, que ahora vale la pena revisar si lo merece o no lo merece, porque la paz nunca apareció, independientemente de las calificaciones con Santos, si es bueno, si es malo. El hecho es que el objetivo máximo que él se trazó con desmontar la presión de fuego hacia los guerrilleros, es decir, reducir a los guerrilleros que estaban en una situación de insurrección contra el Estado colombiano, bueno, no lo logró. Evidentemente, por los momentos no lo ha logrado, ni parece que lo fuese a lograr en lo inmediato. Entonces, bueno, ese premio Nobel de la Paz habría que ver, ¿no? Que, por cierto, el premio Nobel de la Paz lo conceden en Noruega. Entonces, toda una industria por supuesto, y yo no soy especialista en estos temas, ¿no? Pero es evidente que en Noruega hay toda una industria de la paz. Y eso es muy loable en un mundo globalizado del siglo XXI y todo lo demás. Pero es que Noruega se puede permitir soñar con situaciones ideales, se puede permitir compensar que la gente a través de incentivos muy básicos va a desmontar la violencia y todo lo demás, porque ellos no han vivido un proceso de estos. Ahora, habría que ver cómo van a desmontar esa bomba de tiempo, que es Colombia, que no han podido, o cómo van a desmontar la de Venezuela, que me atrevo a decir que es aún más compleja que la de Colombia, aunque tiene menos tiempo, porque tiene involucrados más componentes. Tiene el mismo que tiene Colombia con el narco, pero además tiene otros más complejos. Bueno, vivita la situación colombiana y la situación venezolana con esta última noticia con la que nos han madrugado el día de hoy. Vamos a ir a la pausa comercial. Y a propósito de guerrillas, de subversiones y de qué hacer con guerrilleros e insurrectos, vamos a hablar en el corte que viene con nuestra sección Voces de la Democracia. Y para ello un ejemplo, ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
En Il Sapore de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante, o el famoso cartocho de lomito, que viene preparado con queso gratinado, tocineta y champiñones. Acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. ¡Qué fastidio! Este carro no agarra segunda. Otra vez la bendita caja fallando. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas. Los mejores en Hyundai y Kia, Chevrolet, Ford y Volkswagen. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502. Los especialistas en cajas. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, Actos valientes y grandiosos. victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. Como ustedes saben, en Venezuela también vivimos épocas guerrilleras. En Venezuela llegó a instalarse la guerrilla en algún momento como una forma de lucha política, entre comillas, porque no puede ser política una lucha que apenas pueda apelar al fusil como método, como mecanismo de intento de toma del poder. Nosotros nos tocó transitar ese desierto, le tocó, mejor dicho, a Rómulo Betancourt transitar ese desierto, León hizo lo propio, y se pensó que con Rafael Caldera se cerraba el ciclo. Rafael Caldera cierra o corona la famosa política de la pacificación de los guerrilleros en Venezuela. Y la política de la pacificación de la guerrilla en Venezuela, así como la política de sujeción del poder militar al poder civil, fueron dos grandes ficciones, me atrevo a decirlo de esa manera, porque han dado los años, pasada la década de los 70, llegada la década de los 80, con investigaciones que hemos señalado, como la de la conspiración de los 12 golpes de nuestra amiga Thais Peñalver, como otros tantos libros, los de Alberto Garrido, por ejemplo, como los libros que dentro de los propios papeles ideológicos de formación del proceso revolucionario chavista dan cuenta a los mismos autores que le metieron ese poco de cosas a Chávez en la cabeza. Ese proceso nunca terminó, ni el de la sujeción de los militares al poder civil, ni el de la absoluta pacificación de los componentes, entre comillas, revolucionarios de izquierda dentro del país. La gran conclusión es que a su modo, a su tiempo y en su espacio siguieron conspirando. Ahora bien, siempre es bueno mirar en la historia referentes de qué hacían determinadas personalidades del poder público para hacer frente a situaciones como esta. A Rómulo Betancourt le tocó, por ejemplo, lidiar con los dos, con los militares que querían volver al poder, porque eso es lo que habían hecho por años durante lo que podríamos llamar el ancien régimen venezolano, el régimen de protagonismo militar, en algún momento de militares más primitivos y en otros más estructurados con Pérez Jiménez, y en esos que se habían inflamado la cabeza también hacerle frente a los que se habían inflamado la cabeza con las ideas revolucionarias cubanas, es decir, nuestra guerrilla venezolana cubana. Vamos a ver qué decía Rómulo Betancourt en un discurso que no tengo datado con precisión, debe ser del 62, 63, por ahí, uno del intermedio de su gobierno, de su de su gobierno ya constitucional, ¿no? El que obtiene luego del año 59.
a propósito de lo que ocurrió luego del carupanazo, porteñazo, barcelonazo y de las conspiraciones de izquierda, de la lucha armada que ya había reventado en aquellos años. Escuchamos a Rómulo Betancourt. Como ha sido dicho aquí por los oradores que me han precedido, este régimen, nacido de la directa voluntad popular, ha sido asediado desde sus inicios por la doble acción de pinzas de dos conspiraciones. Una conspiración que pretende restablecer un régimen similar al que fue barrido por la acción conjunta de pueblo y Fuerzas Armadas el 23 de enero. Y una conspiración que pretende establecer en Venezuela una sucursal del régimen cubano, que es a su vez sucursal de los que ejercen en la Rusia soviética y en la China comunista el señor Khrushchev y el señor Mao Zedong. Frente a la llamada conspiración dictatorialista de derecha, el régimen ha tenido una mano firme y decidida. El último de esa recurrencia dictatorialista es lo que se conoce en el argot político de Venezuela con el barcelonazo. Se infiltraron unos oficiales retirados y un grupo de civiles en el batallón Freites de Barcelona. Y allí la mayoría quedaron tendidos y otros están en la cárcel. Porque quien se introduzca en un cuartel en Venezuela no será recibido con serpentinas y confeti, sino con plomo. La ley orgánica de las Fuerzas Armadas le da autorización para sobreseer los juicios militares en cualquiera de sus instancias. Ninguno de esos juicios ha sido sobreseído. Y los que promovieron la intentona de San Cristóbal, como los de Barcelona, no se detengan, no pasa nada. ¡Silencio! ¡Silencio! Bien, era el discurso de Rómulo Betancourt. Por cierto, esa última parte, la de silencio, silencio, era una época muy convulsa. Relatan quienes estuvieron allí que en ese discurso empezó a parpadear, creo que un faro de la luz o algo así, y entonces se creía que había una amenaza en medio del discurso y Betancourt siguió hablando. Al final sigue hablando, es un discurso muy largo. Si ustedes lo buscan por allí, es conocido como el discurso de las conspiraciones, creo que es, y él habla de las conspiraciones, bueno, muy reduciéndolo a los términos del eje cartesiano de derecha y de izquierda. Pero vemos una política como decidida, ¿no?, de confrontación a los insurrectos. En realidad esta política fue aplicada por muchos años, pero luego en Venezuela se llegó a un avenimiento con la guerrilla y se pensó que metabolizando, asimilando a la guerrilla al sistema político que regentaban a Dei Copey como expresión protagonista, se iba a lograr combatir el fenómeno. Y la verdad es que, por lo que yo les decía, si sacamos la cuenta, después de que la izquierda fundamentalmente se asiló, y así lo digo en términos nacionales, en los organismos culturales, en las universidades, donde se les permitió que simplemente tuviesen espacios de protagonismo, espacios o zonas para su disfrute.
si ustedes revisan lo que ocurre con Hugo Chávez en los años 90 y todos los que nuclean el apoyo a Hugo Chávez, eso no fue verdad. La izquierda nunca cesó en el empeño de hacerse con el poder. Sí, es verdad, en el año 98 se lo hicieron, o se hicieron del poder con métodos democráticos, pero una vez que llegaron al poder, y aquí quiero hacer una extrapolación del caso venezolano a otros casos que voy a comentar de América Latina, más nunca quisieron dejar el poder. Y en esa cosa estamos nosotros metidos. En el empeño de una izquierda que no reconoce o no sabe cómo lidiar con la democracia, padeciendo el hecho de que no quieran dejar el poder. Lo cual no quita que hayan llegado al poder por primera vez, porque las demás todas las tengo en duda, bajo métodos democráticos, en medio de un gran desprestigio y en medio de una gran debacle de un sistema político que ya hacía aguas, ¿no? Eso es la verdad. Pero fíjense ustedes que si se revisan los casos del combate a la guerrilla en América Latina, de qué hacer con un problema que nace en Cuba, porque toda guerrilla que se arme en América Latina tiene casi que esencialmente en sus genes el tema de inflamar sus ideas con lo que de alguna manera les inspira a Fidel Castro. Fidel Castro es el gran coco de la política latinoamericana por el hecho de que metió a un poco de jóvenes a creerse un cuento que nunca existió en el plano real, sino que solo existía, bueno, primero las particularidades de una cosa tan pequeña como la isla de Cuba. Digo territorialmente, no me estoy metiendo con el pueblo cubano, estoy diciendo territorialmente, en términos económicos igual, o sea que no era un país que representase mucho en términos económicos y geopolíticos, bueno, más o menos, porque tiene a los Estados Unidos muy cerca. Pero mucha gente creyó que lo que hizo Fidel Castro era emulable en el conjunto de los países de América Latina. Y bajo esa senda, bajo ese carril, se metió mucha gente que perdió su juventud, y no solo su juventud, a veces perdió su vida, incluso en términos literales, porque terminaron muertos en una montaña, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes se van al caso nicaragüense, con el Frente Sandinista agrupó en su momento como no solamente movimiento guerrillero, porque eso es lo que la gente no dice, lo simplifica mucho, sino como movimiento político de resistencia a todo un gran conglomerado. Aquí se habla de la unidad, por ejemplo, en Venezuela, las fuerzas opositoras. Eso lo fue el movimiento sandinista en algún momento en Nicaragua. Y no solo Daniel Ortega, sino que otras fuerzas vivas de la política nicaragüense antisomocistas, frente a un tirano que además pretendía, y lo hizo de hecho, no lo pretendió, lo realizó, tener una dinastía gobernando Nicaragua como si se tratase de una hacienda personal, y así lo hicieron por décadas. Bueno, hacer más o menos un proceso de asentamiento del poder público y llegar a un gobierno de unidad nacional. ¿Qué sucedió? Que bueno, que el Frente Sandinista terminó siendo arrastrado luego de purgas y purgas el reino personal de el señor Ortega, que como ustedes saben gobernó muy mal la primera vez. Terminó como terminó, se creyó que un guerrillero como Daniel Ortega iba a quedarse tranquilo, volvió al poder y ahí lo tienen instalado en Nicaragua, más nunca han podido salir de él. Casos como el venezolano, que ya se los he relatado, donde la izquierda fue asimilada en el sistema político que precedió al chavismo, y esa izquierda nunca perdonó el hecho de que en los primeros años en los que a ellos se les ocurrió que Venezuela podía ser la segunda Cuba de América, fuesen perseguidos tan fieramente por gente como Betancur, por gente como Carlos Andrés Pérez, y que luego por una cosa de desgaste, bueno, se terminó el sistema convenciendo, no sé, pensando de que esta gente era mejor perdonarla, hacerle perdón de los pecados, y bueno, tuvimos manifestaciones terribles, por ejemplo, gente que en el año 89, y mucha gente que se molesta todavía, era capaz de suscribir cartas de apoyos y loas a Fidel Castro de manera voluntaria, no porque le ponían un revólver en la cabeza, con aquella famosa carta de bienvenida a Fidel Castro cuando vino a la toma de posesión del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y así todo el encono con el que ha trabajado la izquierda venezolana en contra de lo que se llame democracia, en contra de lo que se llame ciudadanía, etcétera, etcétera, etcétera. Casos contrarios, que no voy a venir aquí a ensalzar, pero hay que señalarlos. ¿Cómo resolvió el Perú el tema guerrillero, Sendero Luminoso? Que creo que planteaba una cosa loca, porque el Sendero Luminoso decía que era maoísta, ni siquiera que se decían castristas, sino que ellos eran maoístas, pero básicamente la experiencia siempre es la misma, es pensar que tú por asalto puedes tomar el poder bajo las ideas revolucionarias de acabar con el orden establecido y todo lo demás. Bueno, Alberto Fujimori les echó plomo. Fue la única manera que consiguió Alberto Fujimori para quitarse el problema de la guerrilla de encima. Claro, y lo hizo porque Alberto Fujimori llegó a un punto en sus gobiernos, fueron varios,
que tenía casi poderes plenipotenciarios y en realidad le importaban muy poco los derechos humanos. Entonces allí siempre hay como una delgada línea, una tensión entre el respeto a los derechos humanos y el asunto de combatir a la guerrilla. ¿Cuál es mi gran punto? Ya para cerrar el tema de la guerrilla en América Latina, una vez o toda vez que vemos lo que está ocurriendo nuevamente en Colombia, 60 años de un problema no resuelto, que parece que no hay pocas experiencias. Por supuesto, hay muchos más casos que analizar, pero he traído unos de éxito y otros de desacierto. El día de hoy, 3 al menos, que no parece haber todavía cura después de 60 años de que arrancó la experiencia cubana y sus sucursales en América Latina, de experiencias pacíficas de negociación con la guerrilla. No se ha llegado en la mayoría de los casos a soluciones satisfactorias. La mayoría de los guerrilleros, aún incorporados a la vida civil después de que la democracia y los partidos del establishment le hacen concesiones, son tremendamente rencorosos. No dejan el poder, incluso si toman el poder por vías democráticas. Es más, es lo que más buscan hacer, tomar el poder mediante métodos democráticos para luego no dejarlo más nunca. Y en eso estamos metidos en buena parte de este continente. Otras experiencias, Uruguay, donde también había luchas revolucionarias. Bueno, allí quizás se ha de alguna manera moderado la lucha y todo lo demás. Pero la historia de la guerrilla como tal ha sido tremendamente desfavorable para un continente o una parte del continente americano como es Latinoamérica y sobre todo nuestra América del Sur, ¿no? Terrible, terrible lo que ha significado la guerrilla para todos nosotros. Vamos a ir al corte comercial y volvemos con más comentarios sobre este y otros temas. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va y tenemos mensajes de ustedes a través de nuestro chat en el canal de YouTube, pero además vamos a recibir llamadas, algunas llamadas luego de la lectura de estos mensajes. Tenemos el número habilitado, se lo recuerdo, es el 482-9750, si están en Venezuela, 482-9750, 212-482-9750, si están fuera de nuestro país, recuerden el 58-212-482-9750. Bien, Virginia Jiménez, Carlos Alberto Montaner explicaba muy bien en el foro Crisis Venezolana en 2017 cómo Betancur estaba clarito de lo que quería Castro. Esa claridad lamentablemente la perdió Pérez en su primer gobierno. También nos dicen por acá, Pedro Márquez, los males que comparten Venezuela y Colombia son como volcanes que cada cierto tiempo despiertan. Pero en realidad estos males nunca estuvieron dormidos, sino que por algún hecho recuperan atención.
Jesús Nessi. A los rolvevivos que sigan creyendo en socialistas buenos, que vamos a comer lo que comió el cura en Barrancas. Carmen Martínez, vamos a tener que meternos todos a guerrilleros a ver si salimos de esto y veremos cómo nos toca. A ver, Lola Valderrama, entonces Fujimori hizo algo bueno al final. Bueno, el hecho cierto es, y miren qué duro es decir esto, que luego de la presidencia de Fujimori, las presidencias de Fujimori, no hubo más procesos de guerrilla en el Perú. Y en la guerrilla peruana, el Sendero Luminoso, era terrible porque era terrorista. Bueno, toda la guerrilla es terrorista, no es que la FARC y el ELN son unos santos. Pero yo que estaba muy chamo cuando aquello, yo recuerdo muy pequeño, las cosas terribles que hacía el Sendero Luminoso. Bueno, llegó a un punto, esto sí era un poco más atrás en la historia, en Colombia, cuando de alguna manera hubo un entente entre Pablo Escobar y la guerrilla, que era una verdadera situación de crispación nacional, o sea, donde la gente no salía a la calle por temor a que iba a pasar algo, un carro bomba, un secuestro, un fusilamiento masivo de gente así de la nada. A esos estados de terror han sometido las guerrillas a nuestros pueblos en Latinoamérica, y eso pasaba en el Perú. En el Perú era terrible. Yo recuerdo un secuestro, creo que era de un edificio diplomático, ahorita no recuerdo bien de dónde, pero que el secuestro se prolongó por días de Sendero Luminoso. Al final creo que de alguna manera redujeron a los secuestradores. Y bueno, al final de cuentas la política en Perú fue de no pensar en los derechos humanos. De hecho, hay muchas denuncias de posteriores al gobierno de Fujimori, que han salido a la luz años después, de que mucha gente inocente murió en el camino. Porque ese es el tema, se los digo, es una tensión, como todo problema dicotómico, como todo dilema, donde hay más de una solución posible y donde las soluciones no son automáticamente buenas, que salen a la luz, ¿no? Pero el caso con Fujimori, cierto, es que se acabó el problema de la guerrilla. Ahí nunca hubo disposición a negociar. O sea, Fujimori por lo menos se plantó en la política de confrontación directa. Más o menos la política que tuvo en algún momento Álvaro Uribe Vélez en Colombia, y que se pensaba es la política que representaba Iván Duque. Ahora, lo que sucede es que Duque contrae compromisos en un país donde ya Juan Manuel Santos, que es su antecesor, había llegado a otra política distinta, que era una política de avenimiento con la guerrilla, que también, bueno, arrastra sus cosas, ¿no? Porque no es que en Colombia los conservadores siempre han sido, la gente, lo que se tiende a asociar como la derecha, han sido eternamente confrontacionales con la guerrilla. En algún momento Andrés Pastrana hizo concesiones porque se pensaba que hacer concesiones iba a ser bueno. Es un problema muy complejo, no resuelto en 60 años. Más mensajes a través de el sistema Dilo, y ya vamos a pasar la llamada. Tenemos una llamada en línea. María Maxey, Daniel Ortega, guerrillero comunista, borracho y pederasta, parece que duerme cuando habla. ¿Será que morirá en la presidencia con Alzheimer? Yo espero que no. Pero ese fue el destino de Fidel Castro, por ejemplo. La gran verdad es que Fidel Castro murió tranquilo, independientemente que estaba muy mal de salud y todo lo demás, pero llegó creo que a más de los 90 años tranquilo y murió en el poder. Y de hecho murió y su obra todavía está en el poder. Llegamos a una conclusión incluso que compartía un amigo escritor cubano que vivió el proceso castrista por dentro, Norberto Fuentes, y es que para bien o para mal, la Cuba que existe actualmente es la Cuba que creó Fidel Castro. Y la Cuba que tiene Fidel Castro, o la Cuba que creó Fidel Castro, tiene paisajes muy bonitos, tiene territorios turísticos muy, muy apetecibles y todo lo demás, pero tiene una gran historia de miseria detrás. Pero eso es un invento de Fidel Castro, esa Cuba que existe y que todavía se prolonga. Claro, ahora por la época tiene modificaciones, por lo que hizo Obama y por lo que intentó Raúl Castro y lo que está haciendo Díaz-Canel, con el caso de tratar de distender las relaciones económicas. Pero es la Cuba de Castro, es la Cuba castrista. Vamos con una llamada que tenemos en línea. Ya recibimos al primer oyente de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. No tengo retorno acá. A ver, ¿le escuchamos, amigo? Buenas tardes. Perdimos la llamada. A ver, vamos con más mensajes a través del sistema, nuestro chat de YouTube acá en el canal. Carmelo Herrera. Neomar, ¿cómo estás? Saludos. Bueno, me alegro bastante que tu programa, y saludos también a Daniel el Bueno. También nos dice Amado Áñez, la verdad es que si al final vamos a morir de hambre, como que es mejor morir luchando. Dice Robert Barría, Guaidó tiene el mismo discurso de hace 8 meses, vamos bien, y el de la Marcha por la Libertad. Antonieta Sasso, acabamos de escuchar a un político de verdad y jamás he simpatizado con los adecos, pero las cosas como son, dice por acá Antonieta Sasso. A ver qué nos dicen por acá. Jorge Ayala, desde su creación y hasta ahora,
el bodrio llamado comunismo no ha funcionado en ningún lado donde se ha aplicado. Marx fue el mayor vividor del mundo, jamás trabajó ni produjo nada. Bueno, Marx, que es un tipo que dedicó 2 libros, porque el tercero lo completó su compadre, a analizar el sistema económico de producción de riqueza y a criticarlo, de lo que él catalogó, porque el término capitalismo, para quienes no saben, lo inventó Marx. Y lo que él describía allí como el proceso de generación de riqueza, el proceso de cómo ese proceso de creación de riqueza generaba fricciones políticas, porque era la dominación de los unos a los otros, y cómo eso iba a llevar, porque ese es el objetivo o la visión determinista del marxismo, ¿no? De que eso iba a llevar a un momento de agudización de las contradicciones entre clases, donde no había otra alternativa, sino que mirar hacia el comunismo. Es decir, una sociedad donde desapareciesen las clases sociales, donde el Estado pasase por un interinato de control absoluto de todos los medios de producción, de la política, de la libertad de expresión, conculcarla, todo eso. O sea, de donde el Estado fuese el rey y donde eso iba a derivar luego en un proceso donde no existiese Estado, donde no existiesen las clases sociales, donde no existiese envidia, donde no existiese el hombre humano, porque ese hombre no existe, ese hombre nada más existía en la cabeza de Marx. Eso nunca ha pasado en 200 años. Lo triste es que nosotros hayamos tenido que cabalgar, no solamente en América Latina, sino en el mundo, con procesos políticos que creen que ahora sí la van a pegar. Y nosotros hemos dedicado muchísimos programas acá a desmontar desde el hecho económico hasta el hecho psicológico, las interacciones sociales, de por qué no es posible que esa utopía se realice. Por algo es una utopía. Y por algo nunca se ha realizado. Lo que pasa es que los comunistas, los socialistas, siempre dicen que es que las condiciones no estaban dadas, que es que el liderazgo falló, que es que había mucha corrupción, que es que las condiciones económicas no eran las que ellos habían pensado y por ende el momento no era el propicio para dar el salto a la revolución. Es decir, que el país tenía un problema climático, que el país tenía un problema de taras culturales, donde la gente no comprendió la vanguardia revolucionaria. O sea, siempre es el otro y nunca es el método o la concepción del método la que falla. No, el problema es que el método está mal concebido. No hay otro modo de ordenar la riqueza, no hay otro modo de ordenar el proceso económico. Y Marx estaba pelado de cabo a rabo cuando hizo esas predicciones. Bueno, tenemos por acá también a José Martínez. Dice, lanzaron al hacerse con el poder y luego lo que piensan es quedarse a punta de genocidio. Eso está más que demostrado. Por cierto, hablando de cosas locales, ha declarado Nicolás Maduro que ha instruido a sus emisarios a que vuelvan al proceso de la mesa de diálogo y que cuanto más largo mejor, o sea, porque eso tiene que ser permanente. Bueno, ¿y cómo no va a ser permanente? Si es que la idea de él, y ya ha sido puesta en marcha, no es ninguna novedad en la avenida, es que esto se prolongue indefinidamente. En la medida en que haya un diálogo, bien sea por Noruega, por Groenlandia, por Etiopía, por Eritrea, por cualquier país que no tenga nada que ver con Venezuela, que se preste para arbitrar ese proceso y para crear la ficción de que algún día el chavismo o unas facciones supuestamente democráticas del chavismo o unas facciones transicionales del chavismo tienen la idea de conceder condiciones para ir a unas elecciones, bueno, eso es maravilloso para Maduro y compañía, porque allí permanecerán no los 16 años de diálogo que tenemos, ahí van a permanecer 60 años como Fidel Castro, pensando en castillitos en el aire y ponis rosados y los unicornios azules y todo ese tipo de cosas. En eso vamos a vivir y por supuesto que le interesa. Esto después de que ellos se levantaron indignados de la mesa, del último encuentro de la mesa de negociación, porque las sanciones de Trump eran muy malas, porque Trump era un tirano que quería acabar con la economía venezolana y de hecho ya lo estaba haciendo. Entonces, ¿a dónde vamos? Cubo Badis. Vamos a ir a la pausa comercial y venimos con la parte final de Y así nos va. Ya venimos con más. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore della Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas.
No dejes que tu mascota se muera de hambre. Con tuplata.com.be ahora puedes traer el alimento para tu perro o gato directamente desde los Estados Unidos hasta la puerta de tu casa. Pedigree, Dog Chow, Cat Chow y muchas más. Las mejores marcas de comida para mascotas la consigues en tuplata.com.be. Te ahorras un montón y el precio incluye el envío. Contáctalos por el 0424-116-5774. Tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. Mira, el carro no anda. Se trancó otra vez la caja. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas, los mejores en Toyota y Mazda, y especializados en marcas Seat, Skoda y Audi. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Por ejemplo, si te gusta la mantequilla de maní, tienes que probar la textura y el sabor de su helado de maní. Te encantará. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, seguimos en Y Así Nos Va y tenemos mensajes de ustedes a través del chat de YouTube, por ejemplo, y gracias a la gente que complementa la información que difundimos por acá. Me recuerdan varios oyentes, Ángel, por ejemplo, que el secuestro famoso de Sendero Luminoso, que yo recuerdo haber visto por televisión, duró más de 2 meses ese secuestro. Fue a la residencia o a la embajada de Japón, en todo caso, o una instalación diplomática del Japón en Perú. Y efectivamente terminó como terminó, pues, terminó a plomo. Y todos los secuestradores fueron dados de baja. También por acá saludo a... nos mandaban saludos desde el Brasil, se me pierde el nombre por acá. Denise nos manda saludos desde Argentina. Nos dice Denise Dolores Neomar, fue el secuestro de la embajada de Japón en Lima y fueron 2 meses. Al final Fujimori echó plomo y así pudo rescatar a los secuestrados. Eso está narrado en varios libros y yo creo que han hecho hasta documentales de ese acontecimiento, ¿no? Me recuerdan también por acá que había una guerrilla, no solamente en el Perú el Sendero Luminoso, sino yo también recuerdo eso, que era la guerrilla que se autodenominaba como el grupo Tupac Amaru. Con base a aquella leyenda, ¿no? Bueno, no es una leyenda, es un personaje histórico realmente, este líder indígena que tomaron los guerrilleros para darle nombre a su grupo. Saludos a Rafael Lowenthal, a José Martínez, que me hace la precisión. Gracias por echar números sobre la recompensa que está ofreciendo Iván Duque en Colombia. Y dice, bueno, es bastante, es ostensible la recompensa. Dice, de casi $900,000 por cabeza están dando por cada uno de los guerrilleros que entreguen. Estos 300,000 millones de pesos, entiendo. Elizabeth Agreda dice, esas basuras hay que meterlos de cabeza en un pipote de basura para que no los vean. Dice Gerardo Márquez, ahora todos descansaremos en la mañana y en la tarde no haremos nada, marxistas a juro. Elizabeth Sachinko, amigo, hace falta Daniel Lara para ponerle picante al programa. Daniel está de vacaciones, vamos a ver si se anima a volver antes, pero creo que no va a soltar su exilio temporal de vacaciones. Alexander Estrada, saludos Neomar desde Quito, pronto volveremos todos. Saludos a la gente que nos escucha en Ecuador, saludos a la gente de Quito. Nuevamente, bueno, dice por acá Raúl Sánchez que los que ejecutaron la operación en aquel momento fueron unas brigadas especiales de algo parecido a la DICIP. Dice, mira, fueron brigadas especiales de la DICIP a Perú para ese acontecimiento. No me extrañaría. La DICIP era un cuerpo
policial y de inteligencia bien calificado en aquella época, lo era. De hecho, si ustedes van a los operativos que se montaban o se montaron en los 90 en Caracas, como el de Terrazas del Ávila, ustedes ven unas ejecuciones de los grupos de inteligencia, estas brigadas de élite, como era el grupo que todavía existe, creo, por ahí me enteré en estos días que todavía existe, el grupo BAE, que no es la FAES, que es otra cosa. Y eran grupos de inteligencia bien apertrechados, bien preparados técnicamente para las funciones que estaban llamados a desempeñar. Sol me manda saludos, excelente análisis, gracias. Mario Ruiz, la gente de República Dominicana también reportándose. Ingrid Falkenhagen, miércoles me consiguieron guerrillero de eso. Bueno, Jorge González, creo que también murieron en aquel hecho varios legisladores, no lo sé. Yo creo que sí hubo bajas civiles en ese momento. El líder del grupo era Abimael Guzmán, sí, por supuesto. Peter Palczynski, saluda también. Miguel Peraza, me dice que la DICIT de aquella época era otra cosa. Saludamos también a María Matzey, ya la habíamos visto por acá. A ver, nos queda un minutico. Quiero saludar a varias personas que tenemos por acá. Vicente Peña, que nos hace llegar su abrazo desde tierras más cercanas, desde Barquisimeto. Robert Barría, Maduro es un delincuente, Diosdado traficante, Guaidó vende humo y Leopoldo López es un tremendo oportunista. Bueno, Juan Vivas, el problema son los comunistas cubanos que han saboteado los gobiernos en toda Latinoamérica. Eso está demostrado. De hecho, siempre me lo cuenta un amigo chileno que debe estar escuchando. Ustedes lo saben, ¿no? Que antes de que ocurriese lo que ocurrió con Salvador Allende en Chile, pocas semanas antes, meses quizá, Fidel Castro había estado allí. Fidel Castro siempre está mal parado. Fidel Castro vino a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez y a las semanas estalló el Caracazo, que de acuerdo a la bibliografía oficial de oposición y del chavismo de todos estos años, el Caracazo es visto como un hecho donde los cerros bajaron porque no se aguantaba la crisis económica y donde los políticos estaban tan desprestigiados. Bueno, yo no sé qué tan desprestigiados, por supuesto. Si usted revisa la abstención del año 88, hay un indicador. Pero Carlos Andrés Pérez había ganado unas elecciones y no tenía nada de haber llegado al poder. Y bueno, a las pocas semanas de instalarse en el poder se suceden estos hechos del sacudón. Bueno, Fidel Castro había estado aquí y yo siempre, por eso es que digo, no es porque sea compañera de esta casa, que vale la pena revisar la hipótesis de trabajo de Thais Peñalver. Thais Peñalver tiene la idea de que Fidel Castro no visitó Venezuela solamente para venir a darle un saludo a la bandera, ni darle un abrazo a su buen amigo Carlos Andrés Pérez, o lo que Carlos Andrés Pérez creía que era un buen amigo. No, que vino para acá y que hay presumiblemente en esa avenida había embarques de armas incluso, que quedaron aquí, que nadie sabe qué se hicieron. De eso nos puede hablar Bandera Roja, por ejemplo. De eso nos pueden hablar ciertos grupos de izquierda. Nos puede hablar Pablo Medina, que se ha hecho famoso en estos días también. Todo ese tipo de cosas. Esa hipótesis nadie la ha trabajado. La idea de, y yo no voy a decir aquí que Venezuela era, yo nací en el año 88, pero la idea de que eso no fue tan espontáneo como se pensaba y de que no hay razones causales tan claras como para decir que las medidas económicas de Carlos Andrés Pérez, que no se habían comenzado a implementar en profundidad todavía, fueron el detonante para un sacudón social, sino que más bien aquí la izquierda siempre ha estado permeada por el castrismo y que el castrismo es saboteador allí donde ponga la planta del pie. Entonces, bueno, esa es una cosa que queda para la conclusión del programa del día de hoy. Nosotros nos vamos por el día de hoy. Volveremos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente, si ustedes lo disponen y si Dios mediante lo podemos hacer. De tal modo que les decimos hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Tecnología automática 0502, los especialistas en cajas. RCR 750 AM, porque lo bueno